y desde el 66 hasta hoy aquí he estado siguiéndole los pasos a esta universidad. Yo le cambié un poquito el título, se llama 80 años de construcción de la ciudad universitaria, desde 1935, cuando Alfonso López Pumarejo firma el decreto de construcción de la ciudad universitaria hasta el 2015. En realidad, la Universidad Nacional de Colombia fue creada en 1867 y tuvo diversas escuelas, sobre todo en claustros de comunidades religiosas que habían sido expropiadas después de la operación de Tomás Cipriano de Mosquera, de las manos muertas, de la expulsión de los jesuitas. Existían las escuelas más que las facultades, la Escuela de Medicina, donde es la Plaza de los Mártires, actualmente el centro de reclutamiento, en la Escuela de Jurisprudencia, en el claustro de Santa Clara, donde está ahora el Ministerio de Cultura o parte de él, Filosofía y Literatura en varios claustros, Ingeniería estuvo en la Iglesia del Carmen, en el claustro. Después va a pasar al actual Instituto Técnico Central en la carrera 15 con la Jiménez. La Escuela de Artes y Oficios, que se llamó antes de 1910, después se llamó la Escuela de Bellas Artes. Hubo veterinaria también en la Quinta Segovia, o sea, donde es la Plaza de los Mártires. Después se pasó a la Quinta Vaneken, muy cerca del Parque Nacional. Hubo biblioteca, administración, museo en las aulas, que era parte del claustro de los jesuitas, actualmente el Museo de Arte Colonial. En realidad las construcciones de edificios exprofeso para facultades comenzaron en el siglo XX. Ingeniería, ya les dije, estuve en el Técnico Central. Derecho es un proyecto de Arturo Jaramillo en Santa Clara. La Facultad de Medicina de Gastón Lelarche, un edificio imponente. Y la Escuela de Bellas Artes, que se quedó sobre todo en proyecto. Para organizar estos 80 años he propuesto este esquema de periodos. Quienes hemos hecho historia sabemos lo arbitrario que es una periodización, es un instrumento para organizar un poquito la exposición. No quiere decir que haya cortes netos en cada uno de los años, pero son más o menos tendencias que corresponden sobre todo al enfoque del historiador que mire el caso particular. Está el tiempo de la Ciudad Blanca desde su inauguración en el año 36, una segunda etapa que llamo yo de materiales a la vista, porque deja de ser blanca y comienzan a verse ladrillos y otro tipo de materiales. Una época del racionalismo arquitectónico, 54-58, el organicismo, el plan cuatrienal, que va a ser un momento fundamental, ya se darán cuenta, en la construcción de esta ciudad universitaria, tan fundamental como el primero de la Ciudad Blanca. Un periodo extraño en que no pasa nada, aunque pasa mucho, que es que la universidad se encierra con una malla y se le hacen tan solo 5 puertas. El programa de desarrollo de la investigación, otro momento muy importante en que no se hacen casi edificios, sino que se hace la estructura del espacio público actual y el momento actual. Esto en realidad no es la Universidad Nacional, es el famoso plano de José Peña de 1905, uno de los más nítidos y bellos planos que hay sobre Bogotá, donde él marca los diversos equipamientos o los edificios públicos, pero que nos permite como entender esta Bogotá del 1910. Estos son varios de esos proyectos anteriores a la ciudad universitaria,
Acá hay algunas localizaciones, decíamos, la Quinta Banneken, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Derecho, la Escuela de Matemáticas. Esta es la Escuela de Derecho o de Jurisprudencia, en la calle Novena, llegando a la carrera octava. Esta es la Escuela de Matemáticas, donde es actualmente el Museo Militar, la calle décima con la carrera quinta. Esto es el famoso claustro de Santo Domingo, que sirvió para muchísimas cosas del Estado. Esta es una fachada de la Escuela de Medicina que les decía que daba en el Parque de los Mártires, y estos son dos proyectos no construidos para la Escuela de Bellas Artes. Entonces, lo que había era una dispersión enorme de edificios, y la propuesta del gobierno de López Pumarejo va a ser centralizarla no solo administrativamente, sino físicamente en una sola área. En los 1930 llegan al poder los liberales, del 30 al 34 el gobierno de Olaya es más un periodo de transición. En realidad no pasa mucho, pero sí pasa mucho en el 34 con la elección de Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo no es un socialista, no es un revolucionario marxista, es un capitalista que ha ayudado a los negocios de don Pedro A. López, su padre, y que tiene una visión muy pragmática, pero realmente muy moderna. Realmente, si hubiéramos dejado que el gobierno de la Revolución en Marcha se hubiera dado, yo creo que Colombia sería diferente. En el 34 se posesiona López y en el 36 él mismo declara la pausa en las reformas, acosado por toda la oposición de todos los sectores de la derecha, la Iglesia, el Partido Conservador y muy buena parte del Partido Liberal. Lo que hace López es adecuar el país para la modernización que requiere el sistema capitalista. Adecuar el país significa crear impuestos directos que no existían, sobre todo el impuesto de la renta, reformar en parte la Constitución de Núñez, la Constitución del 86, introducir esa cláusula famosa de la propiedad privada persiste, pero tiene una función social que debe cumplir esa propiedad privada. Hay reformas administrativas, hay reformas económicas, pero sobre todo hay una reforma educativa en la que se enmarca e inserta la Universidad Nacional. A López le interesa difundir, de crear una educación moderna que se aleje, que se diferencie del neotomismo conservador retrógrado que había persistido hasta entonces, porque la educación las tenían sobre todo los colegios privados y las órdenes religiosas. Parte de la tremenda oposición que va a tener el gobierno de la Revolución en Marcha va a ser por parte de estos sectores que detentaban la educación para su beneficio. Era una educación elitista, y lo que propone López y el gobierno de la Revolución en Marcha es que no solo haya educación escolar, educación del bachillerato, educación normal o educación superior, sino que también haya educación sobre el vestido, sobre el zapato, sobre la nutrición, repito, bregando a que se produjeran mano de obra para ese capitalismo, pues un obrero enfermo no era positivo para la producción del capital. Esa modernización va a tener en el Ministerio de Obras Públicas una producción arquitectónica que hoy no vamos a ver, de gran importancia, no solo porque cubre todo el país con escuelas infantiles, con escuelas primarias, con escuelas normales para producir profesores, sino sobre todo, para mí, la labor fundamental es la creación de la Universidad Nacional,
que estaba dispersa, les decía. Entonces López va a buscar en su gobierno unos terrenos muy lejos de la ciudad, eran terrenos todavía libres, contaban los primeros estudiantes que se bajaban de la Caracas, andaban una cuadra y ahí se acababa Bogotá, y de la carrera 15 hasta la carrera 30 actual venían por entre los potreros a la Universidad Nacional. Esa sensación como de pasar a otro mundo, de recorrer un mundo verde para llegar a una ciudadela donde había una uniformidad arquitectónica. En esta foto del 38 ya comienzan a ver ustedes algunos edificios. Era fundamental para reforzar la idea de López de crear esa educación laica, científica y sobre todo que diera posibilidad a las clases medias y a las clases de bajos recursos de acceder a la educación superior. En este plano de 1938 ven ustedes por dónde estaba Bogotá, estaba el sector del centro, el sector del Olaya y el Restrepo, el sector de San Cristóbal y el 20 de julio, la franja que lo une a Chapinero, que llegaba hasta Río Negro, y una franja que tenía una doble cualidad, o si quieren ustedes, un doble defecto, y era que eran zonas tremendamente pantanosas y además zonas con un solo propietario, José Joaquín Vargas, quien detentaba, quien poseía todos esos terrenos que prácticamente detenían el desarrollo de la ciudad hacia el occidente. Se le van a comprar 130 hectáreas a Vargas para crear la Universidad Nacional. La oposición conservadora, por supuesto, estaba muy aguerrida, acusa al gobierno de querer valorizar otras tierras de los López que tenían bastante lejos hacia el occidente, pero en realidad lo que buscaba el periódico El Siglo, que también se ha fundado en el año 36 como la Universidad Nacional, lo que querían era atacar ese proyecto de modernización de la educación. Hay un primer proyecto de unos mexicanos, no duran mucho, Luis Prieto Sousa y Manuel Parra, que en julio de 1936 plantean este proyecto. Les había contado que en 1935 se hace el decreto para la creación de la universidad y en el 36 ya se estaba haciendo estos planteamientos. Los planteamientos que tenían mucho que ver con las propuestas del pedagogo Fritz Carlsen, que veremos en la lámina siguiente. Por ahora veamos el planteamiento de Prieto Sousa y Parra, era crear grupos por la entrada de la 45 y la entrada de la calle 26, crear el grupo de directivas, el A, centro universitario, rectoría, auditorio, biblioteca, el museo, el club y 2 facultades de ciencias humanas que también participaban de ese espacio central. Hay un segundo grupo de las ciencias biológicas, donde está medicina, odontología, veterinaria y botánica. Hay un grupo de ciencias físico-matemáticas en este punto, donde están ingeniería, química y farmacia. Está el grupo de las bellas artes, que en realidad es este edificio con una especie de auditorio en la parte superior. Ahí está arquitectura y pintura y escultura. Está la educación física, extensión universitaria, que era un solo edificio, las residencias universitarias, había residencias para estudiantes extranjeros, residencias para estudiantes de provincia, y la zona de valorización, que es este cinturón que se pretendía la universidad podría explotar económicamente y tener una renta para toda su vida. La arquitectura no era tan clásica como los planteamientos urbanos.
Existían en el archivo del Ministerio de Obras Públicas este proyecto de auditorio, es como una especie de art déco en concreto que mantiene todavía elementos de simetría, de distribución neoclásica, o este portal para la entrada a la zona deportiva, donde se ven ya ausencia de elementos neoclásicos, de columnas, de capiteles, cierta austeridad casi racionalista, y en el libro mío de Arquitectura y Estado hablo como de una familiaridad con los proyectos del futurismo de Santeliía. Había pues una ambigüedad entre estos proyectos regidos todos por disposiciones clásicas y una arquitectura que tenía un cierto sentido de mayor vanguardia. Me interesaba que vieran en detalle este proyecto para que entiendan lo que va a hacer Leopoldo Rotter ya para diciembre de ese mismo año, diciembre de 1936. Fritz Carlsen, un pedagogo que había estado en Alemania, era el alemán, haciendo unos proyectos pedagógicos muy importantes para la Universidad Karl Marx, analiza las diferentes áreas del conocimiento y las diferentes materias que deben ver todos los estudiantes de una universidad y analiza las diferentes interrelaciones. Por ejemplo, todas las escuelas tienen que ver inglés, muchas escuelas tienen que tener laboratorios de química, otras tienen que tener aulas teóricas y llegar a la conclusión de hacer un planteamiento universitario más por departamentos que por facultades. Es muy importante que ustedes entiendan eso para ver lo que va a pasar en la realidad o lo que va a pasar después en el plan cuatrienal. Eran grupos de materias que aquí ya están en un esquema que hace Rotter, agrupados con un sentido más geográfico. La parte de la administración, todas las que había también colocado Sousa y Parra, la administración, la biblioteca, la rectoría, el aula máxima, etcétera. La zona de las ciencias sociales, sociología, geografía, antropología, etcétera. La zona de las ciencias biológicas, medicina, veterinaria, botánica. La zona de las ciencias matemáticas y físicas, ingeniería, matemáticas, etcétera. En el centro estaba química, las bellas artes, y ya se ve en este hexágono como la potencialidad del planteamiento urbanístico que va a hacer Leopoldo Rotter. Este es un esquema más claro, hay una relación vertical entre administración y deportes, y están las 4 áreas de disciplinas organizadas o distribuidas en torno a escuelas o profesiones, y en este esquema ya vemos a Rotter ubicando los planteamientos de Carlsen y sus primeras zonificaciones por materias en el lote concreto de la ciudad universitaria. Ya aparece la famosa elipse que va a articular los automóviles y las circulaciones. Ya aparece en la entrada de la 45 y de la 26, hay otra por allá por la 53, y por supuesto las diferentes materias que había, los diferentes departamentos, y la separación ya entre el área administrativa hacia el lado de la actual capilla y la zona deportiva y de bienestar hacia la parte de los deportes. Primer periodo, la Ciudad Blanca, los edificios, ven ustedes, del 36 al 46 más o menos. Aparece ya el planteamiento urbano, que lo detallamos en la otra imagen. Aparecen las porterías de la 26, las casas de profesores, porque en los planteamientos iniciales había varias casas de profesores, e inclusive cerca de la capilla estaba la casa del rector, cosa que hoy sería casi impensable que él viviera por ahí al lado de la capilla y del Museo de Arte.
Está la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Derecho, el Instituto de Botánica, el Gran Complejo de Veterinaria y el estadio. El estadio es prácticamente la primera construcción que se realiza, sobre todo porque en 1938 se iba a celebrar el cuarto centenario de la fundación de Bogotá. Después los historiadores corrigen y dicen que es más el 39, pero la celebración era en el 38 y en esa medida van a ver ustedes que los primeros proyectos planteaban aquí una cuestión extrovertida, una plaza externa dando hacia la ciudad y los estadios hacia adentro. Acá ya se volteó y la plaza está hacia la universidad porque ya don Nemesio Camacho ha donado el estadio en los terrenos del Campín y allí se van a celebrar las justas deportivas del cuarto centenario. Estos son los dos primeros planteamientos ya precisos de Rother. Es muy importante que los vayamos grabando porque hasta la imagen 80 vamos a estar refiriéndonos a estos dos esquemas o a este esquema porque es prácticamente el mismo. Noviembre de 1936, acuérdense ustedes que el de los mexicanos era de junio del 36, sin duda ya hay una articulación total del conjunto y no esa división como en 6 áreas diferentes que tenía el proyecto de Parra y de Sousa Prieto. Aparece la elipse principal de la circulación rápida de automóviles que terminan en la plaza de la Rectoría y en la plaza de los Deportes. En el centro aparece la biblioteca, hay un lago y un espacio central al cual yo le voy a dar toda la importancia en esta charla de los 80 años de evolución, y edificios por departamentos con áreas anexas a cada departamento. Están dispuestos ya de una manera muy moderna, tratando de orientarse hacia el norte-sur para que no entre el sol de la tarde, cosa que sí pasaba en los planteamientos de Prieto y de Sousa. Aparece una segunda elipse, todavía tímida, para la circulación ya más local, que alimentaba a los departamentos, y todavía esto es un espacio vacío. Vean ustedes, perdón, esto es deportes, están los estadios hacia adentro y la conformación de este Instituto de Educación Física hacia afuera, hacia la plaza que debía recibir al público, habíamos dicho, de los Juegos del cuarto centenario. Un segundo plano, todavía tiene la plaza hacia afuera, se repite el edificio de la biblioteca, hay otro edificio en este punto, siguen la misma orientación, básicamente es el mismo plano. En un texto de los alumnos de la maestría de arquitectura se hace un análisis sobre ese plano muy relacionado con la idea de los departamentos y las interacciones que debería dar esos diferentes bloques en torno al auditorio y a la biblioteca, a la rectoría y a los deportes, la capilla. De todas maneras, a pesar de que en la reforma de la Constitución de López ya se quita la primera frase en el nombre de Dios y aparece en el nombre del pueblo, de todas maneras eso le va a crear muchos rechazos en el sector conservador, y sigue siendo un país católico. Entonces en la parte superior del eje está la capilla, como está actualmente, el edificio de la rectoría y el aula magna, la biblioteca y los deportes como el eje principal. Hay un plano intermedio que abandona los bloques y que vuelve un poco al planteamiento de Sousa y de Parra de crear para cada una de las áreas que vimos unos entornos comunes con un espacio central donde
nunca supimos qué había en este punto como edificaciones, a un espacio central. Sigamos. Estos planos ya son más realistas, ya se ha volteado, ya está el estadio del Campín, entonces el Instituto de Educación Física mira hacia la universidad, los bloques están dispuestos ya de una manera más radial, pero como estamos en 1938, ya aparecen edificios concretos que están construidos, como la Facultad de Arquitectura, como la Escuela de Derecho, como el Grupo de Veterinaria, como el Instituto Botánico e inclusive como parte del estadio. Hay una mayor madurez en las vías, el anillo intermedio vial, que es el que actualmente toman para llegar a los estacionamientos de los autos, un anillo peatonal interno y uno que falta en este planteamiento. Está el aula máxima y está la zona de la rectoría y la entrada de la calle 26, no, perdón, es esta, la 45 y la 26. Aquí simplemente hay un reflejo especular de esas dos accesos. Lo que a mí más me interesa que capten en estos planos es cómo había un planteamiento integral y cómo en los 80 años de construcción lo que hemos hecho es ignorar el planteamiento integral y cada uno ponerse muy a la colombiana, donde bien le gusta, sin lograr ninguna articulación y más bien desvirtuando el planteamiento inicial. En este plano pues habría que repetir lo mismo porque no hay tiempo de entrar en detalle. Yo les traigo este ejemplo de la Universidad de Virginia de Thomas Jefferson. Es una universidad enorme que puede tener 200 hectáreas con edificios de diverso tipo, pero existe el campus central. Eso es un proyecto de Thomas Jefferson, arquitecto y que fuera el segundo presidente de los Estados Unidos, donde aparece el aula máxima y el edificio de la rectoría frente a una explanada enorme. Estos son fácilmente 200, 300 metros de longitud y pabellones importantes e históricos alrededor. Esta es la vista de ese campus. Esta es la vista desde el aula máxima, donde perciben ustedes el eje que da carácter a ese espacio. Está rodeado de una pérgola continua que permite que en inclemencias meteorológicas uno pueda circular bajo el abrigo, y todos los estudiantes en algún momento tienen que tomarse la foto en ese lugar que representa la universidad, como cuando ustedes llegan a un pueblo y solamente sienten que llegan al pueblo cuando están en la plaza, cuando se paran en la plaza, compran la garulla o lo que sea. Primer edificio, me contradigo porque había dicho que era el estadio. Pueden ser ambos, es el Instituto Botánico. Esto está al norte de Veterinaria. Llama la atención porque todavía es un proyecto con patios, entre otras patios muy, muy agradables, 2 patios laterales, un patio central que da al aula máxima, espacios para laboratorios y en el segundo piso después hacen unas aulas. Es un proyecto muy simétrico, muy organizado a partir de estos 2 ejes y en ese sentido de índole clasicista, aunque no es clasicista en el lenguaje externo, donde ya aparecen arquitecturas que nosotros conocemos como del racionalismo, o en este caso del proto-racionalismo, antes de llegar, por las superficies blancas y desnudas, las pilastras sin capiteles, sin basamentos, integrados por una simple repisa, e inclusive muy a la colombiana, con una arquitectura cúbica que en realidad está ocultando de manera vergonzante unas cubiertas de barro
porque los recursos constructivos en ese momento no nos daban para hacer placas planas. Aún hoy hacemos placas planas y se llenan de goteras. Fíjense ustedes cómo la arquitectura tenía un cierto carácter, unos marcos moldurados en cada una de las puertas, cómo había cierto sentido de columna toscana, que podría ser inclusive de arquitectura tradicional nuestra, y esa ambigüedad que va a caracterizar el primer periodo de la Ciudad Blanca. De ese mismo año es el estadio. Es un planteamiento enorme. Para uno de los estadios estaba esta parte de las graderías que realmente se hicieron, y para el estadio de béisbol otra parte terminaba en un polideportivo y en una piscina. O sea, tan solo se hizo estas dos partes, y allí se construyó el estadio. Es un estadio que tiene una gran historia. Muchos de los partidos de la era dorada del fútbol colombiano se jugaron allí. Di Stéfano, Pedernera, en esta especie como de sucursal del Estadio del Campín. Todavía no. Llama la atención los estudios exhaustivos de Leopoldo Rotter, y sobre todo los gestos estructurales, creando estos pórticos para sostener la visera, tratando de llevar los apoyos del pórtico muy atrás para no obstaculizar la visión sobre los campos deportivos, y cómo por medio de la sucesión de esos pórticos se logra una expresión arquitectónica, un ritmo, una manifestación de fuerzas estructurales que ya corresponden de pleno con la arquitectura moderna. Pero hay otros proyectos del mismo Rotter en que se ve todavía esa ambigüedad entre distribución neoclásica y concreción moderna de los edificios. Miremos primero en el 38, o sea, muy temprano, este proyecto para el edificio que habían visto ustedes en el centro del eje: rectoría, biblioteca y aula máxima. Está el auditorio, están las salas de las oficinas, el cuerpo de la rectoría. Este es el piso alto, en una arquitectura que ya poco tiene que ver con capiteles y basamentos, una distribución de gran fuerza. Él sigue insistiendo en la necesidad de ese complejo administrativo. Acá, 8 años después, todavía sigue haciendo planteamientos con el aula máxima en el centro y con las dependencias de la administración en los alrededores. Años después, ya en el 38, va a aparecer la facultad o la escuela de Derecho. Ya muy pronto se ha cambiado la propuesta de Carsen y finalmente se crean las escuelas que se van a llamar facultades. Yo pienso que la idiosincrasia colombiana nos lleva, ojalá no inevitablemente, a los islotes, a los archipiélagos ensimismados sin lograr la integración, y estas facultades ya van a tener mucho de este ensimismamiento que impide la articulación del todo. ¿Por qué? Porque la idea primera de Carsen era que ese continuo movimiento de los estudiantes para tomar las materias en los diversos departamentos creara la dinámica de una universidad. Universidad viene de universitas, del conocimiento, o sea, un sitio donde están todas las ramas del saber, pero no autistamente, sino integradas, y por eso el papel fundamental, no solo de los departamentos, sino también de las áreas de bienestar y de la administración centralizada. Muy pronto entonces se va a comenzar ya a hablar de facultades, y se van a manejar con su decano, con su escuela, muy en el esquema que todavía hoy vemos. Es una arquitectura
todavía simétrica neoclásica, miren ustedes, un eje central, unas alas simétricas, unas alas menores igualmente simétricas. Simétrico es el vestíbulo, 2 escaleras para cumplir la simetría, un gran vestíbulo, unas aulas magníficas. Lo mejor de la Escuela de Derecho son el auditorio, la biblioteca y estas aulas, recuerdan ustedes, como en gradas empinadas para la cátedra. Este es el vestíbulo y esta es la fachada que da hacia el campus. En la parte del occidente, una administración posterior se inventa un tercer piso, rompe el pórtico de la parte superior, crea como este ventanal y comienza un proceso de transformaciones irrespetuosas de los edificios que han tenido mucha continuidad. Es una arquitectura como toda la de la época de la Ciudad Blanca, ambigua entre ese clasicismo distributivo y esa simplicidad moderna, el uso de vigas de concreto a la vista, los sanitarios, las puertas, las cerraduras, todo ya pertenecía a esta corriente de la arquitectura moderna. Sin embargo, esta primera época de la Ciudad Blanca hoy la vemos como con cierta simpatía de tener un pie todavía en tiempos vernaculares, en tiempos tradicionalistas anteriores. Pareciera que en la escuela de veterinaria no hay necesidad siempre de dejar áticos ocultando las tejas de barro, quizás por ser una facultad con una relación más rural, digo yo, pero en las distribuciones siguen viendo ustedes el eje simétrico que corresponde al acceso y al elemento principal de la biblioteca, aulas en los extremos dispuestas simétricamente. En veterinaria son muchos los pabellones que crean unos patios internos muy bellos, muy llenos de vacas y de ovejas y de estudiantes con sus botas de caucho en plan de atender a los animales. Para calibrar un poquito la condición de vanguardia de esta arquitectura, yo la contrasto con lo que estaba haciendo simultáneamente el Ministerio de Obras Públicas y traigo entre muchos ejemplos que están en Arquitectura y Estado el Liceo de Varones de Popayán. Fíjense ustedes que no hay eje simétrico con vestíbulo central, que se trata más bien de un cuerpo que hace las veces de fulcro volumétrico al cual se le adosa el refectorio y la cocina, unas aulas especiales, la administración y el bloque principal de aulas, pero como en una distribución centrífuga muy diferente a la distribución simétrica y neoclásica de los edificios que hemos visto de la Universidad Nacional hasta este momento. Estas son las realidades actuales del edificio del Liceo Varones de Popayán y traigo otro ejemplo para que ustedes vieran las variedades de las plantas, cómo hay mucho mayor dinamismo en estas arquitecturas. Volvamos a la Universidad Nacional para ver otras construcciones de este primer periodo, las porterías, los edificios muy simpáticos, tenían como una especie de segundo nivel a manera de techo jardín abierto como un patio rodeado de muros, la sede del portero y como los dos elementos que van a permitir el control del acceso. Son muy bellos los planos y los dibujos de las previsiones que hacía Rotter, magnífico dibujante de estos elementos. La portería de la calle 26 en su estado actual es un poco ya transformación, las de la 45 sí están tal como fueron hechas.
También en ese momento era posible la residencia de los estudiantes. Ahorita en una exposición, Silvia, aquí va a haber una exposición del plan de ordenamiento que se está haciendo. Ahí van a ver ustedes que se está planteando que regresen las residencias de los estudiantes al campus. En el año 39 y 41 se estaba planteando estos edificios. Los podemos leer en clave clásica. Miren ustedes, un eje, aunque en el eje no hay un vestíbulo, sino un vacío, y una simetría total y perfecta entre las residencias Antonio Nariño y las residencias Santander. Después se le va a anexar aquí la famosa cafetería central que duró más de 30 años, pero también podemos leerlo cada uno de estos brazos y ver que se trata ya de unas composiciones mucho más dinámicas a las de los edificios anteriores. Hay articulaciones de edificios de 4 pisos con edificios bajos, depende también de la orientación, trata de que les dé el sol de la mañana y de la tarde a las habitaciones. Estos son más circulaciones de conexión. Hay un dinamismo y una gran relación para quienes trabajamos la historia de la arquitectura con lo que era la escuela de la Bauhaus, una escuela que funciona en Dessau, Alemania, y después en Berlín, y que va a ser crucial en la difusión de la arquitectura moderna. Edificios radicalmente modernos, aunque si me subo a la cubierta veo que son vernaculares, con cubierta de barro, sino que se levantan estos áticos para que dieran esa sensación cúbica que era la vanguardia arquitectónica de entonces. Era posible pensar que los profesores viviéramos en la universidad. De todas maneras no hubiéramos cabido los 3.000 profesores en una de estas casas, pero es uno de los proyectos de mayor éxito arquitectónico, es una asimilación muy lúcida de los 5 puntos del famoso arquitecto Le Corbusier, el primer piso libre levantado sobre pilotis para que no interfiera la circulación en el área verde, la ventana continua y la estructura retrocedida para permitir la iluminación total, la planta libre para permitir flexibilidad con el tiempo y finalmente el techo jardín en la parte superior. En realidad es techo jardín en una parte, en la otra es más una cubierta que cubre la parte de la escalera. Este es el techo jardín, y por supuesto ya en las transformaciones posteriores pues el techo jardín y el primer piso sobre pilotis se pierden, pero se mantiene sí la pureza de esa arquitectura, el rigor de esta asimilación del racionalismo internacional. En estas casas de profesores funcionó la primera sede del Museo de Arte Moderno cuando la dirigía Marta Traba. De aquí ya salió para el complejo de Bavaria y después para el edificio de Salmona en la 26 con la Quinta. La Facultad de Arquitectura, 1940, fíjense ustedes que estamos de nuevo ante los planteamientos ambiguos de una distribución neoclásica. Es tan simétrico que requiere 2 escaleras, hay una aula con remate absidial semicircular en un extremo, se repite en el otro, años después se amplía con unas aulas secundarias, se repite en el otro, y en ese espacio central hay la presencia como de un aporticado que recuerda mucho el lenguaje neoclásico, pero que ya no tiene frontón triangular ni tiene columnas con capiteles, y más bien se trata de una arquitectura racional como la que ya hemos comentado. Me llama mucho la atención esta imagen de los arquitectos frente a estos grandes ventanales, porque muestran como el
paso de las modas en ese entonces con chaleco y con corbata, muy diferente a los estudiantes de arquitectura de hoy. Estamos terminando ese primer periodo de la Ciudad Blanca, pero espero que ustedes capten el cambio tremendo que va a haber en el laboratorio de ensayo de materiales. Fíjense ustedes que la entrada es por este extremo, ya no es en el centro con una distribución simétrica. Es más cercano a lo que vimos en el Liceo de Varones de Popayán. En ese elemento central es el fulcro de articulación de los volúmenes. Allí está la escalera y se levanta como un mástil del cual se despliegan las diferentes alas que conforman este laboratorio, ahora quizás de una manera ya más coherente, acogiendo esta arquitectura racional moderna, o ventanas como esta que ilumina la escalera, que ya no corresponden al lenguaje neoclásico. La Facultad de Ingeniería para mí es el edificio arquitectónicamente superior, el más acertado, y afortunadamente acaba de tener una restauración muy completa, o sea, está hoy en perfecto estado. Todavía tiene la distribución simétrica, eje central, simetría triádica con dos escaleras a los lados, además de la escalera central, aulas muy especiales que pueden tener la iluminación norte-sur, terminan en unas bellas terrazas que veremos más adelante. En el cuerpo central está la biblioteca y en el tercer piso, en el segundo la biblioteca, en el tercero la decanatura, pero también léanlo por favor en términos de arquitectura racional moderna. Miren ustedes cómo esos elementos de la simetría triádica en realidad son unos muros de vidrio totalmente transparentes que dejan de ver la circulación de las escaleras, o viceversa, al subir las escaleras dejan ver el exterior. Las circulaciones tienen estas bellísimas ventanas palomares que reciben el sol de la mañana hasta llegar al cuerpo central, un edificio de una pureza. Hoy no es el momento de entrar en detalle porque no llegaríamos ni a la diapositiva 20 y son 80, pero si ustedes analizan, por ejemplo, este ventanal, verán que tiene un marco, que después de la ventana de vidrio hay un marco metálico, luego hay un marco de estuco con una profundidad, hay una repisa a manera de alfajía que tiene la gotera perfectamente ubicada, cómo se termina en estas terrazas, en una feliz sociedad que hicieron dos grandes arquitectos extranjeros en Colombia, Leopoldo Rotter y Bruno Violi, de radical influencia en nuestra arquitectura. Este es el cuerpo central, podíamos leerlo en tono clásico, y esta es la fachada hacia el occidente, donde se ven las terrazas, las circulaciones, el cuerpo central de este precioso edificio. Del año 44, ya es otra época, me brinqué esta, o sea, acabamos de ver Ciudad Blanca. Ahora va a haber un cambio con respecto a esos edificios blancos y van a aparecer texturas y van a aparecer edificios en ladrillo, por eso lo llamamos materiales a la vista, quizás un nombre de periodo muy de arquitecto, pero este es un estudio de arquitectura lo que le presentamos acá. En ese momento se hace una segunda oleada de edificios. Podría subrayar, por ejemplo, el Laboratorio Químico Nacional, el Veterinaria de Drogas Veterinarias de Colombia, el edificio de la Imprenta, actual Museo de Arquitectura, y el edificio de Biología. Están en estos puntos, esto ya es el Simba, esto es de esta etapa, los planos no me están correspondiendo mucho, esta es
la imprenta, esto es química, ahí no hay feliz coincidencia todavía. Este es el Instituto Químico Nacional y entienden ustedes por qué ya estamos hablando de materiales a la vista y no de arquitectura blanca. Es una obra de Rother que mantiene todavía la distribución neoclasicista. Hay un cuerpo central con el vestíbulo y la gran escalera, hay dos salas y hay unas instalaciones secundarias anexas dispuestas más o menos simétricamente, y la arquitectura ya muestra las pilastras, las vigas, los áticos, aunque de una manera diferente al clasicismo. No hay capiteles jónicos o corintios, hay una mera repisa pequeñita al llegar a recibir el elemento horizontal, hay una distribución que deja ver la textura de la gravilla del concreto y su combinación con marcos de piedra, con enchapes de piedra en cada uno de estos intercolumnios, en una distribución muy clásica, tanto que, no sé la cifra exacta, pero si entre este intercolumnio hay 3,20, uno puede irse 320, 320, 320, 320, el último ya tiene 380 y el central tiene 440, o sea, va como ampliando los intercolumnios para crear esa sensación de entrada principal. Obviamente el edificio ha sido víctima de todo tipo de adiciones y de tubos que salen de los laboratorios. La escalera, en realidad no se hizo esta escalera en U, se hizo una escalera central sencilla, de todas maneras magnífica, y en esta imagen yo cito de manera de pasada el rigor con el que trabajaba Rother, las proporciones, las viseras, las alfajillas, las goteras, que no son solamente un capricho sintáctico del lenguaje clásico, sino que son para desalojar el agua, porque una ventana sin alfajía se mancha y sus materiales se acaban muy rápidamente. Ese va a ser un problema serio de la arquitectura moderna. Hacia la actual salida de la carrera 38 está el Instituto de Investigaciones Veterinarias, luego va a producir las drogas veterinarias, vuelve a tener, como el anterior, la distribución perfectamente simétrica, un vestíbulo con una escalera, esa sí se hace en U, es una de las escaleras más bellas de la ciudad universitaria, y una distribución que tiene el sentido clásico, pero parece más bien como de tipo vernacular curioso, ¿no? Esa cornisa que es un alero con estos canes totalmente inclinados, casi verticales, para constituir este edificio que en rigor no se puede llamar de arquitectura neoclásica. Obviamente la proyección era mucho mayor, nunca se hicieron estas dependencias, se hicieron otras mucho más desordenadas en la parte de atrás. Ahora el edificio de química, el domingo estuve tomando fotos ahí, fue tan amable la persona que me da como dolor decir que es el culpable del desorden del eje central, porque allí se va a proponer este edificio que en realidad va a cambiar toda la distribución. Excúseme que pase a un plano urbano. El eje central, vieron ustedes, siempre iba desde los deportes hasta la rectoría y la capilla a constituir este espacio central. Los departamentos querían que la interacción de los estudiantes moviéndose de una clase a otra y no encerrados a todas sus clases en un edificio, valorizara este campus central, pero el edificio de química se va a parar en este punto y en este sentido que estoy señalando con la luz roja, y la puerta no va a quedar en el eje, sino que la puerta va a quedar por detrás
y en este punto. O sea, va a transgredir y a crear un precedente negativo en la construcción de ese eje central. Es cierto que en el eje central Rother ubica este pequeño vestíbulo y esta hermosísima escalera, se la muestro y luego regreso, es esta, pero es un elemento secundario en este bloque que se va a atravesar perjudicando el espacio central. La entrada principal de química es acá. Vuelvo atrás. Es un edificio también con materiales a la vista, ya con el vestíbulo en uno de los extremos, en otro de los extremos había un aula máxima que nunca se construyó, había el mismo sentido de Bécole y del químico, de unas pilastras, un piso muy alto que permite mezaninos en el piso bajo, una cornisa, pero sobre todo la transgresión del eje que va a hacer que ese espacio central se vuelva un potrero de vacas, en mi opinión. La arquitectura es maravillosa, vean ustedes, por ejemplo, la limpidez de este espacio, recuerda mucho las columnas elípticas de la imprenta. Hoy el Museo de Arquitectura, la luminosidad es grande. Podría todavía recuperarse el eje en la conferencia siguiente, en que les muestren el plan maestro actual. Está la idea de tumbar el edificio de farmacia que se hace en un periodo posterior para acabar de terminar con el campus central, aunque no es solo culpa de química. Todos los edificios que daban al campus tenían entrada por el anillo intermedio, que eran los estacionamientos, y entrada por el campus. Pero por problemas de seguridad y vigilancia cerraron siempre la puerta que daba hacia el campus central y se volvió el patio de atrás. Es sorprendente que otro edificio maravilloso de la ciudad universitaria, como fue la imprenta, sea uno de los edificios más bellos y más interesantes de la ciudad universitaria. Lo explico muy rápidamente porque solo hay esta imagen. Se juega con dos tramas, la trama verde y la trama violeta. Ya estamos muy lejos de la distribución neoclásica. Ahora hay este giro que va a crear unos dinamismos que se reflejarán en todos sus elementos. Se trata de unos espacios enormes porque allí debían caber las rotativas de la imprenta o los rollos enormes de los depósitos de papel, espacialidad que hoy aprovecha el actual museo. Había una rampa incompleta que pertenecía una rama a una trama verde y la otra a la trama violeta. Hoy se comunicó con la sala principal del museo y genera todas estas circulaciones muy interesantes. Hay un juego musical. Leopoldo Rother era chelista, como nos contaba Mauricio en la charla pasada, de unos ritmos A, B, A, C, A, B, A, C. Y en ese ritmo se juega toda la fachada. Este es el orden violeta y esta pérgola es del orden verde. Ven ustedes cómo esos giros van a crear una serie de dinámicas muy interesantes, pero hoy no es el día de ver arquitectura, sino ver la distribución general. Otros proyectos de este periodo: hidráulica, todavía con pórticos, con frontones de piedra neoclásicos; odontología, muy moderno pero de regular calidad; o el Instituto de Matemáticas, que después va a tener una adición en esta parte muy diferente a la planeada en este periodo. Es muy interesante la secuencia de fotos aéreas de los diversos momentos
donde entre otras los historiadores aprovechamos para precisar el momento en que se construyó tal edificio. Por ejemplo, ahí vimos que la datación del laboratorio de hidráulica estaba mal porque no existía en el plano del 54, es aquí el laboratorio de hidráulica, o sea, en la foto del 54 todavía no está, y se puede como ir leyendo cada uno de los puntos, pero hoy vamos a ver elementos mucho más generales. Tercer periodo, el racionalismo arquitectónico. Va a aparecer la capilla. Hay un error, me excusan, debía aparecer también el Instituto de Biología, que lo tenía en la anterior, pero debía estar en esta, el edificio del Simba, las residencias femeninas, el laboratorio de hidráulica. El edificio de biología, ven ustedes que ya es otra época de la arquitectura, muy racionalista, muy bello, con unos jardines muy bien mantenidos. Esta es una foto de la semana pasada. Los cambios entre la ciudad blanca, materiales a la vista y arquitectura racionalista. De todas maneras, no creo que la evaluación del curso vaya a preguntar esas sutilezas. El laboratorio de hidráulica, esto ya es de los momentos de Rojas Pinilla, que atrae las grandes pórticos en madera para la feria exposición, y de esos mismos pabellones se hace uno para los ensayos hidráulicos, para crear remolinos, para crear cascadas, para hacer todo tipo de juegos con agua que requerían esta área enorme. Es un gran pórtico, es como los pabellones de la feria, muy interesante porque eso es hecho con listones de madera que van haciendo capas en diferentes sentidos y permite estas luces enormes. Calculo yo, tiene luces como de 25 metros de amplitud sin apoyos. Época racionalista, muy racionalistas estos dos edificios. El proyecto de la capilla de Edgar Burbano, la actual capilla con un mural, con este proyecto de campanile. En una investigación actual nos dicen que este campanile es más de Angelo Mazzoni. De todas maneras, concuerda mucho con el espacio purista de esta capilla. Ya no tiene naves, es un espacio único, con una luz cenital, con una luz al fondo en el altar y un gran ventanal en la parte del acceso. O el edificio, perdón, a veces me equivoco de botón, el edificio del Sindhu. En realidad está mal puesto el título, debía ser el edificio del SINVA, el Centro Internacional de Vivienda Económica, una institución que fue muy de vanguardia para pensar la arquitectura, la vivienda económica, que produjo materiales como el famoso Simba Ram, un bloque que se hacía con piedra mezclado con una baja proporción de cemento y que permitía crear viviendas de muy bajo costo y que tuvo una influencia en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica siempre preguntan por el Simba, que además tenía una arquitectura muy sencilla, pero de mucha calidad. La Facultad de Medicina, quizás de menor calidad, pero un gran bloque de oficinas, en este caso de aulas, enorme, con una área, entre otras, creada en proyectos posteriores para los anfiteatros y otras dependencias de laboratorios de medicina. Las residencias femeninas, en realidad es solo esta parte, esto es de una etapa posterior. Esta parte, eso es de un arquitecto gringo, Roberto Kling, no sé por qué hizo él este proyecto, pero era arquitecturas blancas dispuestas ya simétricamente como correspondía a este momento. Seguimos el paso, el organicismo decimos en arquitectura, una arquitectura que ya no es de prismas blancos y blancos, que es lo que llamamos racionalismo, sino
formas curvas, formas irregulares, no blancas sino en ladrillo a la vista, con cubiertas en teja de barro a la vista, con pisos internos en madera, muy apelando a los materiales naturales y a la expresión de sus texturas para la creación de sus ambientes. Allí se hace economía, se hace la primera etapa de la Facultad de Artes, se hace sociología y otras dependencias que están ahí citadas, unas que en realidad pongo más sin clasificar porque sería demasiado forzarlas, calificarlas de organicismo. Aunque ustedes no sean de arquitectura, fíjense ustedes cómo van cambiando las plantas, ¿no? Esas plantas de derecho que eran una U con un eje central y un vestíbulo enorme. Acá vemos ya otro tipo de distribuciones que buscan asentarse mejor en el lugar, organizar mejor las visuales o las orientaciones para la luz del sol en las aulas y sobre todo los recorridos, elementos como esta curva o esta de la escalera baño que va a crear una convergencia, es como si le estuvieran pasando a uno por un parque de sensaciones diversas, acompañado de luces, acompañado de diversos materiales en este proyecto de Fernando Martínez Sanabria y Guillermo Bermúdez. La joya de la corona o la joya de este edificio de economía es la biblioteca, una biblioteca que podríamos maliciosamente volver a describir neoclásicamente, ¿cierto? Pórtico central, pórticos laterales, simetría e inclusive cornisa, pero indudablemente se trata de otra cosa, se trata de crear un juego de ladrillos y de luces de gran interés. En una restauración actual le han hecho unos pórticos en metal blanco que en realidad lo distorsionan, me parece a mí, deforman este maravilloso espacio. Otro edificio orgánico es el magnífico edificio de sociología, diferente en su composición a economía, ¿cierto? Entro por aquí, perdón, hay un vestíbulo con un vacío curvo que integra con el segundo piso, hay un auditorio, hay una cafetería, hay unas aulas que van creando unos espacios internos magníficos, todo en ladrillo a la vista y con una presencia ya de escalonamientos, de luces indirectas, de formas curvas que dan como dinámica a esta arquitectura interior. Miren ustedes las curvas del barandal del vestíbulo o los escalonamientos de las ventanales que crean como estos espacios privados que se vuelven querencias muy frecuentadas por los estudiantes. Quinto periodo, el plan cuatrienal, uno de los periodos más trascendentales en la construcción de la ciudad universitaria, por lo menos tan trascendental como este primero de la Ciudad Blanca. Es la rectoría de José Félix Patiño, el médico, quien en unas entrevistas posteriores explicaba cómo no solo la educación de la Universidad Nacional se había quedado atrás con respecto a las universidades privadas, los Andes, la Javeriana, la Bolivariana, etcétera, sino que además los edificios estaban deteriorados y como recordando a Carsten, dice, los edificios eran islas autistas absolutamente autónomas y sin ninguna articulación, desvirtuando el concepto de universitas del conocimiento. Va a haber un préstamo del BID enorme que va a permitir hacer una cantidad grandísima de edificios que hoy son trascendentales, la Biblioteca Central, la Torre de Rectoría, hoy de Enfermería, el Auditorio León de Greiff, la Facultad del Conservatorio, las aulas de Agronomía, aulas de Ciencias Humanas,
aulas de ingeniería y el Museo de Arte. Están marcados en este plano como en color verde y ven ustedes la dimensión. Pero se da una arquitectura que yo llamo como siguiendo la expresión de Alvar Aalto, un arquitecto finlandés que es el padre o uno de los pilares de la arquitectura orgánica que les he estado explicando, acá volviendo a la arquitectura blanca y desconociendo, y eso sí de una manera muy negativa, la distribución del conjunto. Miren ustedes, por ejemplo, el conservatorio, cómo se ubica frente al Simba, uno no sabe ni por qué tiene esa orientación, cómo la biblioteca se para casi delante de derecho sin tenerla en cuenta, cómo se crea la Placita Che. La Placita Che, muy importante, hoy el corazón de la universidad, pero de una dimensión muchísimo menor al campus del primer planteamiento y en general unas distribuciones que no contribuyen al conjunto general, si bien pueden tener algunos aciertos internos indudables. El Auditorio León de Greiff, de la arquitecta Eugenia de Cardoso, uno de los edificios emblemáticos y que permite la articulación con la ciudad, una transparencia en el lobby del primer piso, el resto es más bien un bloque cerrado que corresponde a la entrada de la 45, un eje muy importante para conformar la Plaza Che y el gran auditorio. La biblioteca central que veíamos se ubica casi respetuosamente delante de derecho, pero que tiene en su interior valores indudables, un gran vestíbulo de escaleras. ¿Cuán lejos estamos del vestíbulo de Derecho o del vestíbulo de la primera Facultad de Arquitectura? Y unos pisos que corresponden ya a las salas de lectura con unos juegos de luces cenitales por medio de prefabricados en concreto que impiden la entrada del sol y permiten la entrada de la luz para propiciar la lectura. Escalonamientos muy a la manera del lenguaje alvaraltiano y la creación de una Placita Che de una dimensión menor. Yo no sé qué pensar con respecto a esta figura grande de Latinoamérica, figura revolucionaria, pero que en realidad poco aportó a la Universidad Nacional en concreto. En este punto de este árbol, ahí estaba la estatua del general Santander. Un día los estudiantes la enlazaron, la cogieron del cuello, la tumbaron y la llevaron a botarla en la calle 26. A mí me parece un acto revolucionario, pero también un acto de ignorancia histórica, porque la lucha de Santander por la educación superior, por la educación pública, no se puede desconocer, y estoy segurísimo que quienes lo decapitaron no sabían de la lucha de él por la educación pública y simplemente lo ubicaron entre los burgueses de Colombia. O podríamos haber puesto a Alfonso López Pumarejo, quien libró enormes batallas para crear la Universidad Nacional, para crear la ciudad universitaria y que hizo la primera piedra y creó su primera estructura. De todas maneras, sin duda, es el corazón actual de la universidad. No hay muchas dependencias que lo alimenten, sobre todo de este costado, un edificio fracasado donde estuvo la rectoría, después se cometió el error de poner ahí las aulas de ingeniería en unos pequeños pisos en verticales. Parece que también en el plan de organización actual está demoler esa infortunada torre. Este es el espacio en su condición actual, el espacio del campus que indudablemente sirve para descanso de los estudiantes, para estudios obesos, pero que no constituye ese espacio nodal
representativo de la universidad, porque a él solo dan puertas cerradas o edificios que lo ignoran. El centro estudiantil, un proyecto de Gonzalo Vidal, bastante desafortunado, aunque no sea tanto en este espacio como a manera de teatro al aire libre, pero con una serie de ángulos y de elementos de su arquitectura que lo hacen hoy candidato a la demolición. Como está sucediendo, pero por otras razones, con nuestra Facultad de Artes, donde estudiamos nosotros arquitectura. Pertenece al lenguaje arquitectónico del plan cuatrienal. Estas cubiertas inclinadas, yo estudié del 67 al 72 y todos los proyectos tenían cubiertas con ventanas en este punto. Hacíamos una flecha que decía que por ahí mirábamos a los cerros. Todos los proyectos tenían escalonamientos por estas barandas que iban llevando vacíos que crearon enormes problemas. El corte no es muy favorable, hay puntos donde hay 3 pisos integrados por estos vacíos y uno encontraba que en el primer piso estaban estudiantes jugando fútbol, en el otro estaban dando clase descriptiva y en el otro estudiantes dibujando, oyendo radio a todo volumen. Eso creó una promiscuidad que hacía imposible dar clase y tocó vidriar y cerrar esos vacíos. Desgraciadamente, además, en casa de herrero, asadón de palo, comenzaron a aparecer unas grietas enormes. Parece que era imposible reforzarlo estructuralmente y miren ustedes en lo que está hoy. Dentro de 8 días ya no existe nuestro edificio de arquitectura. Es esa arquitectura interesante en el plano arquitectónico, nefasta en el plano del urbanismo del conjunto de la ciudad universitaria. Las aulas de ingeniería, los famosos vacíos, las cubiertas inclinadas que integraban la vista a los cerros o por lo menos al cielo, los escalonamientos, etcétera, algunas veces con patio, como en las aulas de agronomía. El conservatorio, esta punta terrible, plásticamente interesante, pero muy difícil de amoblar. Las aulas, los desplazamientos, parece como un rayo, es muy interesante. Por ejemplo, el auditorio Olaf Rotz, la entrada con este volumen inclinado, los vestíbulos, el teatro al aire libre en este punto, aunque no muy frecuentado, no se ha convertido en querencia como le ha podido pasar al que veíamos de sociología, y no alcanzamos a mostrarles a ustedes arquitectura de Alvaralto para que vieran en dónde se ancla este lenguaje arquitectónico. De esta misma escuela, el Museo de Ciencias Naturales y el maltrato a los espacios. Miren ustedes estos como subdivisiones de oficinas interrumpiendo el juego diagonal de los espacios con luces cenitales que querían participar del exterior, malformaciones de la arquitectura, de una arquitectura que espacialmente era muy interesante, inclusive en su particularidad arquitectónica. Algunas veces grandes aciertos. Yo creo que el museo es un acierto. Esta es la exposición que hay actualmente y recomiendo que vayan y la vean de Vicky Newman. Es un edificio muy sencillo, simples rectángulos, el uno con un patio, el otro con una sala donde hay como una especie de iluminación inclinada que permite este ventanal total pero indirecto y una limpidez de gran valor espacial y de gran flexibilidad museística. Otro periodo entonces, un momento que yo llamo de autismo, en que prácticamente no se construye nada, entre otras porque se acababa de construir como 20 edificios del plan cuatrienal. Solamente se hace el que agranda el error, que es
el edificio de farmacia. O sea, si Química había negado el eje, farmacia como que ya lo tapona y lo vuelve el patio de atrás, y la otra construcción muy polémica. A mí parece que sí es necesaria, pero de todas maneras ha aislado mucho a la universidad de la ciudad. Este es Química, este es el vestíbulo donde habíamos visto Química tenía esa escalera semicircular, ¿recuerdan? Y este es el edificio de farmacia. Miren ustedes lo que le pasa al eje, como que lo vuelve un corredor, aquí lo vuelve a sacar y crea esto que es inerte y nulo para el espacio central. También se hace la malla perimetral, la entrada de la 45, la entrada de la 53, la entrada de la 38, las dos entradas de la 26 y un encerramiento total de la universidad. Cuando yo era estudiante en los años 60, entrábamos, bajábamos por galerías y entrábamos por aquí, por el Agustín Codazzi a nuestra facultad, pero pues todo el mundo entraba por donde más le convenía. Seguimos entonces, otro momento en que se construyen, no digamos edificios, sino anexos a muchos edificios, sobre todo para la creación de posgrados. Yo diría que arquitectónicamente siguen mucho la tónica de la arquitectura blanca del plan cuatrienal. Este no, este es un patio cuadrado y un edificio cuadrado, pero el lenguaje sí es muy el del conservatorio, es un aporticado enorme en torno a un patio jardín. Y otro periodo trascendental en esta evolución de la universidad es la creación del espacio público. No se trata de edificios en este momento, sino de la articulación, es de los momentos en que más se hace para constituir una ciudad universitaria articulada. Comienza por la plazoleta de la calle 26, sin el puente de Transmilenio, que todavía no existía. Se hace lo que se llama el Parque Cultural. La primera etapa son las entradas de la 45 y de la 26. La segunda etapa son las entradas de las otras porterías, que ya no son sino andenes, ya no son paseos peatonales. Y la tercera etapa es el anillo primero peatonal que va de León de Greiff y el conservatorio por arquitectura, por matemáticas e ingeniería hasta la plazoleta de Química. Debería hacerse el simultáneo, que es Derecho, Medicina y Veterinaria, no se ha realizado todavía, y se hacen también las plazas de entrada. Y hay otro hito importante en la construcción de la ciudad universitaria, que es la declaración de casi 20 edificios de la ciudad universitaria como patrimonio cultural. La plaza de la 26, la plaza enorme, después va a cambiar con el puente del Transmilenio, estos puentes metálicos posteriores, la arquitectura, muy de la arquitectura de los años 30 iniciales, el acceso al interior, pero ya por medio de unas avenidas peatonales que le cambian el carácter a la universidad. Miren ustedes, por ejemplo, la 45, esta gran plazoleta, todavía están las porterías, ya aparece este puente que ha hecho Fernando Martínez en los años 80 para que el anillo vehicular suba y permita el cruce peatonal libre. Diversos momentos de esa ciudad universitaria. En este momento, en los años 70, la reja estaba hacia la carrera 30. Esta es la plaza actual, en una de sus situaciones, en la situación más corriente, una plaza maravillosa con esos enormes cipreses y la entrada ya retrocedida con respecto al puente vehicular, pero que resaltan de manera interesante las porterías.
Pero lo que más me interesa a mí son estos paseos peatonales que me parece articulan la ciudad universitaria. Miren cómo era en nuestra época. Eran vías asfaltadas, vehiculares. Acá estoy entrando por la 26, ahí se ve residencias, actual diseño gráfico, se ve también residencias, se ve la imprenta, hoy Museo de Arquitectura, las residencias y la puerta de la 26 y unas vías vehiculares en mal estado que eran la entrada peatonal y la peatonalización y arborización de esos ejes. Hay una polémica curiosa en este momento y es la entrada de la 26 la hace el arquitecto Santiago Moreno, quien dice: planto los árboles en el medio para que los que van en este sentido vayan por este carril y los que van en este sentido vayan por otro. Después, en el proyecto de la 26, Juan Manuel Roballo va a decir: los estudiantes no respetan esas normas de tránsito, de circular por la derecha y van mezclados, y en esa medida es mejor crear esta sensación de alameda. Miren la entrada como era, igualmente vía vehicular, no siempre es así. Había momentos, antes de que estuviera el puente de la 30, los carros venían por la 45, pasaban la 30 y hacían esta U para seguir subiendo por la 45, era como una especie de glorieta y la entrada era muy adentro, o sea, esta fotografía se toma desde la puerta actual y los carros entraban o seguían entrando por toda la universidad. Ahora se hizo esta reorganización que me parece tremendamente positiva. Llega hasta la Plaza Che, o en la tercera etapa, recuerdan ustedes, que va del conservatorio hacia química, esto es arquitectura, ingeniería, esto es una subestación, esto es matemáticas, esto es ingeniería y esto es química. Fíjense ustedes cómo era una vía asfaltada con automóviles y lo que es ahora. Realmente interesante. Falta quizás mejor iluminación, falta quizás mejor mobiliario en esos ejes peatonales y sobre todo falta crear el eje interno del oeste que no se ha hecho. Ese eje llega a esta plaza circular de química y aulas, es el mismo eje que continúa ya por el lado de química hacia la parte de medicina y el nuevo edificio de ciencias. El puente peatonal también es muy interesante, la manera como crea esta especie de sombrilla o cómo resuelve el paso sobre la gran velocidad de la carrera 30 o inclusive la rampa continua para quienes van a seguir por la calle 45, sin duda un aporte del arquitecto Santiago Moreno. Llegamos entonces al último momento, muy pocos edificios, cafeterías que van a darle mayor vida a ese parque cultural que citamos antes, el edificio, sin duda un aporte del arquitecto Santiago Moreno. Llegamos entonces al último momento, muy pocos edificios, cafeterías que van a darle mayor vida a ese parque cultural que citamos antes, el edificio de enfermería que se está construyendo, el de ciencia y tecnología que veremos, y dos planes de ordenamiento, el plano de Arturo Robledo y el de Viviescas, que también lo van a presentar en este ciclo de ciudades universitarias. Cafeterías externas, muy interesante, ya no dentro de los edificios, para darle vida al campus, arquitectura buena, regular o mala, pero de todas maneras crea muchas querencias en los estudiantes y mucha relación con la universidad. El edificio de posgrado de Ciencias Humanas, sin duda una de las maravillas, este auditorio donde nos encontramos ahorita, este auditorio, la entrada por este bello patio con unas atarjeas, con una
vestíbulo muy complejo con un patio circular que da acceso a la biblioteca, un patio rectangular que da acceso a aulas teóricas, al auditorio menor, y una arquitectura que indudablemente tiene una gran calidad, pero que ha tenido muy mal mantenimiento. Ven ustedes que se trata de un edificio muy complejo que quiere crear diversos ámbitos, pero sobre todo que quiere crear lo que llamaba Rogelio la quinta fachada, los estudiantes subiendo a la cubierta para vivir este teatro al aire libre, para ver la ciudad, para ver la luz del sol, para ver el atardecer o volver a bajar en algunos momentos. A veces hay más estudiantes arriba en la cubierta que abajo. La biblioteca, fotos tomadas antes de amoblarla, la idea de las circulaciones en rampas caballeras, las cubiertas, donde ven ustedes puede uno como mejor que ir a clase, ir a ver, estudiar o a tener relaciones con el paisaje, con el entorno y con la luz. Bueno, pues puede no ser solo con el paisaje. Y por último, el edificio de ciencia y tecnología. Estos ya son arquitectos muchos más jóvenes. Esto es de Camilo Avellaneda, un edificio financiado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, un exalumno de la Facultad de Ingeniería. Una arquitectura muy sencilla, tiene 4 alas, un vacío central, servicios de baños, unas zonas de cómputos, la biblioteca en varios niveles articulados por esta escalera y las aulas. En el último piso, unas cafeterías muy interesantes para la relación con el paisaje, la biblioteca y las alas de aulas. Proyectos algunos que han tratado de valorar ese centro que tanto les he enunciado. Esta es farmacia, este es un concurso que hubo interaulas para crear 2 auditorios y muchas aulas que sirvieran a diversas facultades, quizás no muy bien puesto, ¿no? Porque está en la mitad de este gran espacio central, pero que tendría la cualidad de atraer mucha gente y valorizar el espacio central. Algunas arquitecturas de vanguardia. Esta es una idea de Stephen Hall, un arquitecto norteamericano, para los posgrados de economía, después del polideportivo, de las residencias y de la imprenta, hoy Museo de Arquitectura, en un área que se va a desarrollar. Y finalmente una referencia a los terrenos ajenos que han invadido el campus, los famosos comodatos de lotes que se le ceden a la nación. Algunos ya nos los han devuelto, como la hemeroteca, otros no nos los han devuelto y a lo mejor nunca nos los devolverán, pero que dan unos mordiscos grandes a la universidad. De nuevo, ese conjunto que hemos trazado en estos 80 años, el famoso eje que va desde la capilla, la rectoría, la plaza Che, el patio de vacas, farmacia, química, el muñón del estadio. Está también en el plan físico completar con el estadio de béisbol, e inclusive se quiere crear un eje transversal que también alimente este espacio central. Se trata entonces, y esta ya es la última imagen, de comprender la estructura urbana del campus. 2 vías pintadas en violeta para vehículos, vías de distribución más o menos rápida, vías ya locales para entrar a los diversos estacionamientos, vías peatonales como la que ya se hizo del Parque del Este, falta el del Oeste, y un campus central que todavía seguimos añorando. Muchas gracias. Lo más
problemático para quienes analizamos este desarrollo es que es proyecto del mismo Rotter. Sí tuvo en cuenta el eje en un pequeño vestíbulo que yo pasaría a darle gran valor, pero indudablemente los dos ejes fundamentales eran los ejes laterales. Yo no me atrevería a decir que hay que tumbarlo. La propuesta mía, habrá que discutirla después en las mesas redondas que vienen, sería que sí tumbemos farmacia, que tiene problemas de reforzamiento estructural y que no vale la pena a ese intruso meterle el dinero del reforzamiento estructural, y quisiéramos como un gran pórtico en el eje para que uno pudiera seguir hacia los deportes. No es de gran calidad, pero el química sí no valdría la pena demolerlo. ¿Por qué Rotter mismo se tachó su plana? No lo sé, pero de pronto ya los aires modernistas buscaban contradecir ese eje axial tan fuerte y, si se quiere, neoclásico. ¿Cómo se ve en la feria de los ejes y de las disposiciones del plan cuatrienal, donde ya no se trata de hacer un coro, sino que se hizo fue un gran griterío? Buenas noches. Mi pregunta va encaminada hacia las dos avenidas que pasan al lado de la universidad, la 30 y la 26. ¿De qué manera estas dos avenidas aíslan a la universidad del resto de la ciudad y rompen dinámicas barriales que posiblemente existían antes de ellas y que hacen que la única forma de acceder a la universidad sea a través de puentes peatonales? ¿Y de qué manera esto impide, más allá de las rejas, que se aísle la universidad de dinámicas urbanas existentes? Sí, hay que seguir un poco la evolución. Recuerdan ustedes que el proyecto colonizador del occidente de Bogotá fue la ciudad universitaria. Muy pronto también se hizo el Jardín Juan Bosco, que también jalonó hacia el occidente, pero era una instancia muy menor. Cuando Le Corbusier hace el plan de desarrollo para Bogotá, dice: el centro administrativo debe ser en el centro de la ciudad, porque la cabeza la tenemos en la cabeza y no la tenemos a un lado, como dijo cuando supo del proyecto del CAN, el Centro Administrativo Nacional, que era en contra del plan piloto de Le Corbusier. Rojas Pinilla y el alcalde Cervantes recibe el proyecto del plan regulador de Bogotá, lo bota debajo de la mesa y comienzan a hacer, como buenos dictadores militares, lo que quieren. Entonces hacen el CAN, entre otras, porque ya el presidente había pasado los disturbios del 9 de abril y debió ser tremendo el susto del presidente en el Palacio de San Carlos, en el Palacio de Nariño, perdón, en los días del 9 de abril. Entonces, Rojas Pinilla propone hacer el Centro Administrativo Nacional ampliando lo que hoy es la calle 26, y el mismo Rojas Pinilla hace al fondo de ese eje y cegando al río el aeropuerto. El aeropuerto lo planteaba Le Corbusier cerca de Subachoque. A lo mejor hoy no lo tendríamos tan dentro de la ciudad, pero ahí estamos viendo cómo Rojas Pinilla hace cosas completamente diferentes. Los corbusianos alrededor de la revista Proa llamaban al centro administrativo oficial CAO, lo llamaban caos, centro administrativo oficial del salitre, como efectivamente
era de la hacienda del Salitre. Pero en el 57 cae Rojas y el nuevo gobierno le da algunos edificios a la Universidad Nacional, la Clínica Santa Rosa, las residencias 10 de Mayo en el Centro Nariño, y al hacerse el Centro Nariño, el CAN y los mojones principales de la ciudad en su articulación internacional, y se vuelve la 26 un eje importantísimo. Antes, en el año 48, era mucho más importante la Avenida de las Américas, que es así desde que se hizo, era una avenida de 100 metros de ancho, completamente recta, pero que iba al aeropuerto de techo. O sea, son circunstancias que se dan después del planteamiento de la Universidad Nacional. En el proyecto del Parque Cultural se hace los andenes de toda la malla, cediendo la Universidad Nacional un gran terreno a la ciudad. La malla se corre como 10 metros por todo su perímetro para crear esos andenes y crear una relación más amable con la ciudad. En el plan de ordenamiento que van a ver dentro de 2 charlas, hay la inquietud de cómo trabajar el perímetro para que haya una mejor articulación con la ciudad. No necesariamente tumbando la malla, tampoco sé yo cómo, pero quizás creando ciertas instancias edificadas que sirvan afuera y adentro y articulen un poco la universidad. Pero ese es un problema serio, y no cité en la charla los andenes de todo el perímetro que también pertenecen al 8º periodo del Parque Cultural. Buenas noches. Hay una preguntita, o sea, en el eje este que se plantea entre Química y el León de Grave, ¿cómo se plantearía entonces el oeste si, por ejemplo, en este momento están construyendo enfermería casi que al lado de derecho, terminando quedaría creo que el parqueadero de medicina y casi quedaría con la espalda de la Facultad de Ciencias? Sí. No sé, tendrá que serpentear, pero los que van a dar la charla del plan de ordenamiento, del plan de regularización futuro, son los autores de la Facultad de Enfermería que están construyendo. Entonces, sería bueno preguntarles, pero ellos también están proponiendo hacer el eje interno oeste, dado que ya está el este, el oriental. Pero básicamente irá sociología, derecho, medicina e ingeniería nuevo. De todas maneras, en medio del desorden actual. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenas noches, profesor. Me gustaría saber su opinión con respecto al nuevo edificio de posgrados de Ciencias Económicas y su ubicación, teniendo en cuenta el eje y sobre todo los departamentos, la organización que se planteó en un principio de los departamentos por concentración de estas áreas del conocimiento. Usted se refiere al que mostré, al último, el de Stephen Hall. Sí, es una pregunta difícil. En realidad no hay un proyecto concreto, hay más como una idea primera. Stephen Hall es un arquitecto norteamericano que le interesa como gestos de vanguardia hechos con una arquitectura muy purista. En realidad son dos bloques rectangulares que se unen con una pérgola rara, pero esa pérgola es solo como la integración de las 2 alas. Faltaría que lo desarrollara más, yo no lo rechazaría. De todas maneras,
Economía siempre ha creado el desorden. Se hizo en el área de las artes. Ahora por lo menos se está volviendo con los posgrados que hay en las casas de profesores y con esta volviendo a su redil. La arquitectura no sé si sea, pero donde sí no ha debido estar es en el bloque de artes, ¿cierto? Aunque hay gente que dice que la economía es un arte.